Hola a todos, desde la Facultad de Politécnica de la Universidad Nacional de Asunción les habla la profesora Pamela Flores. En esta ocasión veremos la teoría sobre cuadriláteros. Como introducción vemos que dice, a diferencia del triángulo, el cuadrilátero no es una figura rígida. El cuadrilátero puede tomar muchas formas diferentes. Algunos cuadriláteros con propiedades especiales se nombran mediante nombres particulares. Veamos qué es una figura rígida. Una figura rígida es una figura a la que se le puede aplicar cualquier acción y la figura no cambia. La mayoría de las figuras rígidas están compuestas por triángulos porque el triángulo es el único polígono que es una figura rígida. En cambio, los cuadriláteros no son figuras rígidas porque si le aplicamos una acción, este cuadrilátero se deforma a una figura diferente. La definición, veamos. Un cuadrilátero no es más que un polígono que tiene 4 lados, de ahí el nombre cuadrilátero. Los elementos para el cuadrilátero son exactamente los mismos que para el polígono, porque es un caso especial de polígono. Tiene los vértices, tiene los lados, tiene los ángulos interiores y también tiene los ángulos exteriores y las diagonales, los mismos elementos que para los polígonos. Una observación importante dice, si el cuadrilátero es cóncavo, es decir, que tiene un ángulo interno cóncavo, no tendrá ángulo externo en el vértice donde el ángulo interno sea cóncavo. Recordemos lo que eran las figuras cóncavas. En primer lugar vemos lo que es un cuadrilátero convexo. Un cuadrilátero convexo es aquel en el que todos sus ángulos interiores miden menos que 180 grados. Un cuadrilátero que no es convexo es un cuadrilátero cóncavo. Es decir, que uno de sus ángulos interiores tiene una medida mayor que 180 grados. En este ángulo interior no hay ángulo exterior porque recordemos que el ángulo exterior se formaba con la prolongación de un lado y el otro lado adyacente a él. Es decir, aquí no hay ángulo exterior. Bien, vemos algunas propiedades básicas de los cuadriláteros. La primera propiedad habla de la suma de los ángulos interiores. Recordemos que la suma de los ángulos interiores de cualquier polígono era 180 por n menos 2. En el cuadrilátero n vale 4, reemplazamos, entonces va a ser 180 por 4 menos 2 y eso da 360, la suma de los 4 ángulos interiores del cuadrilátero. La segunda propiedad dice, en un cuadrilátero convexo, la suma de las medidas de los ángulos externos es igual a 360 grados. En los polígonos recordemos que la suma de los ángulos externos era igual a 360 grados. Necesitamos que nuestro cuadrilátero sea convexo para que tengamos los 4 ángulos externos y eso da igual a 360 grados. Vemos la clasificación de los cuadriláteros convexos. La clasificación de los cuadriláteros convexos va a depender del paralelismo de sus lados opuestos. Dos lados opuestos son dos lados que están uno frente al otro. El lado AB es opuesto al lado CD, el lado AD es opuesto al lado BC. La primera clasificación que vemos es el paralelogramo. El paralelogramo es el cuadrilátero que tiene sus lados opuestos de a 2 y cada uno de esos lados son paralelos entre sí. Algunas propiedades que cumplen los paralelogramos. En un paralelogramo los ángulos opuestos tienen que tener la misma medida y los ángulos que están sobre una de las rectas paralelas y la otra recta paralela respectivamente sobre el mismo lado tienen que ser suplementarios. Recordemos que estos ángulos son ángulos conjugados internos y por ello son suplementarios. Eso quiere decir que I1 más I4 tiene que ser 180 grados sexagesimales, que I2 más I3 tiene que ser igual a 180 grados sexagesimales, que es lo que tenemos acá. Otra propiedad de los paralelogramos es que la medida de los lados paralelos y opuestos entre sí son iguales. La medida del lado AB es igual a la medida del lado CD, la medida del lado AD es igual a la medida del lado BC. Otra propiedad de los paralelogramos es que si yo trazo las diagonales de un paralelogramo, estas diagonales se van a cortar en el punto medio, es decir, este pedazo va a ser igual a este pedazo y este pedazo va a ser igual a este pedazo. Veamos algunos casos especiales de paralelogramos. Uno de los casos especiales de paralelogramo es el rectángulo. El rectángulo es un paralelogramo equiángulo y sus 4 ángulos son ángulos rectos que miden 90 grados sexagesimales.
En el rectángulo los lados son iguales de a 2 y además las diagonales son iguales también. Otro caso especial de paralelogramo es el rombo. El rombo es un paralelogramo equilátero. Eso quiere decir que los cuatro lados del rombo tienen que tener la misma medida. Las diagonales en el rombo son perpendiculares y forman un ángulo recto, y además las diagonales en el rombo son bisectrices de los ángulos interiores del rombo. Otro caso especial de paralelogramo es el cuadrado. El cuadrado es un paralelogramo que es equilátero y es equiángulo. Por ser equilátero tiene los cuatro lados iguales, por ser equiángulo tiene los ángulos internos iguales y los ángulos externos iguales. Las propiedades que cumple el cuadrado son: el cuadrado es a su vez un rectángulo y también es un rombo. Es rectángulo porque tiene los cuatro ángulos rectos, es un rombo porque tiene los cuatro lados iguales. Entonces cumple las propiedades tanto del rectángulo como del rombo. Las diagonales son iguales, son perpendiculares entre sí y son bisectrices de los ángulos interiores, como vemos en este gráfico. Y como ya dijimos, los cuatro lados son iguales, tienen la misma medida. Y otro caso especial del paralelogramo es el romboide. El romboide es un paralelogramo que no es equilátero ni equiángulo, es decir que los cuatro lados no tienen la misma medida y los cuatro ángulos no tienen la misma medida. Pero por ser paralelogramo, los lados opuestos sí tienen que tener la misma medida y los ángulos opuestos tienen que tener la misma medida. Pero dos lados adyacentes o consecutivos tienen medidas distintas y dos ángulos consecutivos también tienen medidas distintas en el paralelogramo que se llama romboide. Bien, veamos ahora los trapecios. Los trapecios es otra de las clasificaciones de los cuadriláteros. En este caso, estos son los cuadriláteros en los que solamente hay dos lados opuestos que son paralelos. A los lados que son paralelos se le llama base. Aquí tenemos la base menor, que es el lado paralelo más corto, y la base mayor, que es el lado paralelo más largo. Algunas propiedades que cumplen los trapecios. Bueno, vemos acá AB es paralelo a DC, como vimos en el dibujo. La base mayor, la base menor, ya les conté. En el trapecio, si sumamos el ángulo alfa más el ángulo beta, es igual a 180. Si sumamos el ángulo tita más el ángulo gamma, es igual a 180. Eso es por ser ángulos conjugados internos entre rectas paralelas. Bien, vemos la altura de un trapecio. En un trapecio, la altura es la distancia que hay entre las bases. Recordemos que una altura podemos trazar desde un vértice y es perpendicular al lado opuesto. Pero en este caso, puedo trazar también una altura aquí y siempre va a ser la distancia que hay entre la base mayor y la base menor. Vemos ahora la base media del trapecio. En un trapecio, si yo trazo los puntos medios de los lados que no son paralelos y hago el segmento que une esos puntos medios, a ese segmento se le llama base media. Si yo quiero calcular la longitud de la base media, va a ser la semisuma de las bases. Quiere decir que va a ser la suma de la base menor más la base mayor dividido entre 2. En todo trapecio, la base media interseca a cada diagonal en su punto medio. Esa es una propiedad importante. Tengo la base media, tengo las dos diagonales. Estos puntos de intersección tienen que ser puntos medios de las diagonales. Es decir, que de P a A mide lo mismo que de P a C, que de Q a B mide lo mismo que de Q a D. Si yo quiero calcular la longitud de este segmento, que son los puntos medios de las diagonales, eso va a ser la semidiferencia de las bases. Eso quiere decir que va a ser la base mayor menos la base menor dividido entre 2. Veamos algunas clasificaciones de los trapecios. En primer lugar tenemos el trapecio rectángulo. Un trapecio es rectángulo cuando tiene dos ángulos rectos. Por propiedades de los trapecios vemos que la suma del ángulo alfa más el ángulo beta tiene que ser 180 grados. Vemos que el lado AD y el lado BC tienen que tener medidas distintas, ya que si llevamos esto que es la altura, si llevamos aquí, vamos a tener un triángulo rectángulo por aquí,
y esa altura va a ser un cateto. Un cateto nunca puede medir lo mismo que la hipotenusa. Y además el lado AB tiene que ser menor que el lado DC, por ser base menor y base mayor. El segundo caso de trapecio es el trapecio isósceles. Un trapecio va a ser isósceles si los lados no paralelos tienen la misma medida. Si los lados no paralelos tienen la misma medida, entonces los ángulos respectivos en la base mayor y en la base menor tienen que tener la misma medida. Las diagonales son iguales en el trapecio isósceles y por las propiedades de los trapecios, alfa más beta es igual a 180 grados. El siguiente caso de trapecio es el trapecio escaleno. Un trapecio es escaleno cuando la medida de sus lados no paralelos es diferente, es decir, que el lado AD y el lado BC tienen medidas diferentes. Ya vimos las propiedades, si sumamos alfa más gamma tiene que ser 180, beta más tita tiene que ser 180. Y además alfa tiene que ser distinto de beta. Estos ángulos en las bases ahora son distintos. Vemos la última clasificación de los cuadriláteros, que son los trapezoides. Un trapezoide es un cuadrilátero convexo que no tiene lados opuestos paralelos. Un trapezoide puede ser de dos maneras diferentes. La primera forma es el trapezoide simétrico. El trapezoide simétrico es donde una de las diagonales es parte de la mediatriz de la otra diagonal. Una forma más fácil de ver el trapezoide simétrico es mirar una de las diagonales como un espejo. Si se fijan, esta diagonal refleja este triángulo y en la parte de abajo. Es como un espejo para este triángulo y lo refleja en la parte de abajo. A ese espejo se le denomina eje de simetría. El eje de simetría o la diagonal, que es el eje de simetría, es bisectriz de este ángulo y también es bisectriz de este ángulo. Además, los lados aquí, a un lado y al otro del eje de simetría, tienen que medir lo mismo. El lado BC mide lo mismo que el lado DC, el lado AB mide lo mismo que el lado AB. Y el otro tipo de trapezoide es el trapezoide asimétrico. El trapezoide asimétrico es el que no cumple la condición de trapezoide simétrico. Es decir, que ninguna de las diagonales es eje de simetría. O sea que si miramos nuestro dibujo hacia uno y hacia el otro lado de las diagonales, los dibujos son distintos. Bien, con eso terminamos la parte teórica de cuadriláteros.